Keith Urban, el chico de las costas azotadas por el viento de Nueva Zelanda, que una vez se aferró a una guitarra como si fuera un escudo contra la oscuridad. Nunca estuvo destinado a desaparecer entre las salas abarrotadas de Nashville. Desde su primera nota temblorosa, su fuego fue inconfundible, una llama forjada en cicatrices, una voz temblorosa, con una verdad sin filtros. No se limitó a tocar música country. La redefinió doblando cuerdas de acero en himnos de supervivencia. Cada riff golpeó como un rayo el corazón de Estados Unidos. Cada letra llevaba el dolor de la resistencia, hasta que los premios Grammy, los discos de platino y los océanos de fans adoradores se inclinaron ante el hombre que convirtió sus heridas en canciones que se negaban a morir. Nicole Kidman, nacida bajo el mismo cielo del Pacífico templada por el acero australiano, nunca estuvo destinada a permanecer a la sombra de nadie. Nació para transformar el cine. De niña silenciada por un tartamudeo, a actriz que se disolvía por completo en sus personajes, se desgarró para cada papel hasta que la propia Academia le entregó un Oscar en sus manos. No se limitaba a actuar, transfiguraba. Cada mirada, cada temblor de su voz atraía al público a mundos tan delicados y crudos que el silencio la seguía como la reverencia en una catedral. Cuando sus mundos colisionaron fue más que un matrimonio, fue una alquimia. Música y cine, tormenta y santuario, dos espíritus fracturados que se atrevían a fundirse en algo más grande que el mito. El mundo lo calificó de irrompible, de cuento, de hadas moderno. Sin embargo, tras las ovaciones se acumulaban las sombras. Recaídas, silencios y penas invisibles roían en silencio los muros de su santuario, poniendo a prueba un amor que el mundo había coronado como eterno. Y ahora, a los 57 años, Keith Urban ha hablado por fin no con canciones, sino con la verdad. Después de casi 19 años juntos, el cuento de hadas ha terminado no con escándalo o traición, sino con silencio, dignidad y el dolor insoportable de la despedida. Antes de empezar, si su historia alguna vez te conmovió, deja que tu corazón hable en homenaje un pequeño gesto para dos almas que nos llevaron a través de tormentas a las que pocos podrían sobrevivir. Antes del matrimonio que una vez iluminó el horizonte de Hollywood, antes de los Grammy, antes del trueno de la fama, solo había un niño descalzo sin aliento, y ahogándose ya en tempestades que ningún niño debería soportar. Keith Lionel Urban llegó al mundo un 26 de octubre de 1967, en Whangarei, Nueva Zelanda, pero el destino nunca le ofreció quietud. Con solo 2 años, su familia se desarraigó a Caboolture, Queensland, persiguiendo una vida mejor que nunca llegó. Lo que siguió no fue comodidad, sino fuego implacable y despiadado. A los 9 años se quedó en la calle, mientras la casa de su infancia era devorada por las llamas que rugían por las paredes como bestias vivas. Las fotografías se convirtieron en humo, los juguetes se fundieron en sombras relucientes, y todos sus sueños se convirtieron en cenizas en una sola noche abrasadora. El aire apestaba a madera carbonizada. Las vigas que se derrumbaban crujían como disparos. En medio del caos, un niño se quedó congelado aferrado a nada más que el terror. Los vecinos aparecieron con cajas de ropa de segunda mano, sus voces suaves por la misericordia. Años más tarde, Keith recordaría con voz temblorosa: todo lo que nos quedaba era el uno al otro, y la amabilidad de los extraños que me mostraron que no todo arde. Su padre, Robert Bob Urban, era un hombre de pasiones feroces, un amante de la música country, una tormenta de contradicciones
y un alcohólico impredecible cuyos silencios podían llenar una casa como el humo. El mismo hombre que puso una guitarra en las manos de Keith también puso el miedo en su corazón. El afecto era un fantasma, la ternura un rumor. No recuerdo que me dijera nunca que me quería, confesó Keith una vez. Las palabras se rompieron como un cristal en su garganta. Esa ausencia no era tristeza, era devastación. Las noches en casa eran sofocantes. El portazo de una puerta restallaba como un trueno. El silencio que le seguía pesaba más que los golpes. Y sin embargo, de entre aquella ruina, apareció un destello de gracia. Bob pegó un cartel escrito a mano en el escaparate de su tienda. Se busca profesor de guitarra para mi hijo. Aquel pequeño acto lo cambió todo. Condujo a Keith hasta Sue McCarthy, la profesora que se convirtió en su primer santuario, la primera alma que vio la música que temblaba en su interior. A los 4 años, rasgueaba un ukelele. A los 6 empuñaba una guitarra no como un juguete sino como una armadura. En un hogar gobernado por la volatilidad, la música no era una vía de escape, sino de supervivencia. Su guitarra se convirtió en su salvavidas, una voz, cuando las palabras eran demasiado peligrosas para pronunciarlas. Durante la adolescencia, volcó cada magulladura, cada silencio en acordes tan fieros que otros los confundían con disciplina. En los festivales de Tamworth, al lado de Jenny Wilson, el niño de la nada deslumbraba al público recogiendo guitarras de oro y aplausos que atronaban como la redención. Pero detrás de cada ovación había un niño que aún boqueaba, que aún huía de fantasmas que nunca dejaban de perseguirle hasta su casa. Las noches se desangraban en bares llenos de humo. Sus padres le llevaban de un escenario a otro, mientras él tocaba ante multitudes mucho mayores que él. Los aplausos rugían como olas, pero nunca llenaban el hueco que llevaba dentro. Años más tarde, con voz a la vez agradecida y apesadumbrada, Keith admitió: «La música me salvó. Me dio un lugar al que ir cuando mi hogar no me parecía mi hogar». Aquellas palabras no eran una interpretación, eran escrituras talladas en el dolor. Su infancia no fue simplemente dura, fue demoledora. Pero de las cenizas de los puños y el fuego del hambre y el desamor, Keith Urban no se rompió, se forjó. Convirtió el silencio en sonido, las heridas en ritmo, el dolor en poesía. Y aquí es donde comienza realmente su historia. No en el brillo de las alfombras rojas, ni en el abrazo de una estrella de Hollywood, sino en las cenizas de una infancia quemada demasiado pronto. Un niño que nunca escuchó las palabras que anhelaba, pero que creció hasta convertirse en un hombre que hizo que el mundo le escuchara. Cada canción, cada escenario, cada amor al que un día se aferraría, incluida la mujer que parecía enviada para curarle, llevaban el eco de aquel niño descalzo, que miraba fijamente a las llamas, descubriendo que incluso de la ruina, la música podía renacer como salvación. Si la infancia de Keith se forjó en el fuego y el miedo, la de Nicole, comenzó en el silencio. El tipo de silencio que convence a un niño de que no pertenece y de que quizá nunca pertenezca. Llegó al mundo el 20 de junio de 1967, en la pesada humedad de Honolulu, Hawái, mientras su padre Anthony Kidman perseguía un doctorado en psicología y su madre Janelle Glennie ejercía de enfermera con tranquila determinación. Aunque nació en suelo estadounidense, su latido crecería en suelo australiano, donde dos culturas se trenzaban en su interior, dejándola a menudo con los ojos muy abiertos por el asombro, pero también con una punzante sensación de alienación. Con solo 3 años, la familia Kidman regresó a Sydney, donde Nicole y su hermana pequeña Antonia se criaron en un hogar
que desde fuera parecía un santuario de intelecto y compasión. En la mesa, las conversaciones rebosaban de psicología, filosofía y cuidados. Su padre pronto fue un académico respetado, su madre, una educadora y editora, pero en medio de este mundo enriquecedor, Nicole arrastraba una tormenta sin nombre, solo silencio. Era dolorosamente tímida, su voz estrangulada por un tartamudeo que ahogaba sus palabras antes de que pudieran escapar. Recuerdo que me aterrorizaba hablar como si mi voz no me perteneciera, confesaría años más tarde, recordando la soledad vacía de aquellos años. Una niña rodeada de brillo pero encerrada en una jaula invisible donde nadie podía oír sus gritos. Y sin embargo, incluso en ese silencio se abrió una puerta. Con solo 3 años, Nicole descubrió el ballet, la música y el movimiento que fluían por su pequeño cuerpo como un lenguaje secreto de libertad. En el escenario, ya no era la niña temblorosa de ojos bajos, sino un espíritu desencadenado. En ese espacio sagrado, por fin se la veía sin hablar, se la oía sin sonido, pero el mundo fuera del escenario era despiadado. Su larguirucho cuerpo, sus rizos de fuego y su piel de porcelana la hacían destacar como una llama, en una habitación oscura, una llama que otros intentaban apagar con risas crueles. Los susurros la perseguían por los pasillos de la escuela, las miradas burlonas eran más penetrantes que los cuchillos, hasta que la sensación de ser la otra se convirtió en su sombra. Sin embargo, Nicole se negó a derrumbarse bajo ella. Transmutó la alienación en fuerza. Del aislamiento floreció la empatía. De la burla se endureció la resistencia. Sus padres, atentos a su fragilidad, pero también a su brillantez, la guiaron hacia el teatro australiano para jóvenes, el crisol que transformaría su vida. Entre guiones polvorientos y duras luces de escenario, conoció a Naomi Watts, un vínculo que duraría toda la vida. Pero aún más importante, Nicole encontró el primer eco verdadero de su propia voz. Fue la primera vez que sentí que pertenecía a algún sitio. Recuerda sus palabras temblorosas de alivio y de recuerdo, como si por fin se hubiera abierto una puerta que había estado cerrada toda su vida. A partir de ahí, se atrevió a dar saltos que la mayoría de los adolescentes jamás imaginarían. A los 14, apareció en Bush Christmas, 1983, su presencia en la pantalla ya luminosa, su silencio traducido ahora en poder. A los 16, tomó la audaz decisión de abandonar la seguridad de la escuela tradicional y entregarse por completo a la actuación, un salto que podría haber aterrorizado a otros, pero que para Nicole era supervivencia. Sus padres, al ver la frágil llama que ardía en su interior, le ofrecieron un apoyo inquebrantable. Siempre habían visto su luz mucho antes de que el mundo lo hiciera. Sin embargo, esos primeros años no fueron dorados. Fueron años de invisibilidad, años de esconderse dentro de personajes prestados, porque su propia piel aún le parecía insegura. Nicole admitió más tarde: a menudo me sentía invisible, era más fácil desaparecer dentro de otra persona. Lo que los forasteros tachaban de fragilidad, su tranquilidad, su vacilación, era en realidad su don más profundo. La capacidad de sentir sin armadura, de sangrar emociones sin filtros, de llevar la empatía como una segunda piel. Cada mirada temblorosa, cada susurro de dolor que un día llevaría a la pantalla, nació de estos años ocultos del silencio, del ridículo, del doloroso arte de sobrevivir. Y aquí es donde arraiga la extraordinaria verdad. La historia de Nicole Kidman es la prueba de que a veces los niños más silenciosos se convierten en las verdades más ruidosas. Su infancia de alienación y silencio
No la aplastó, sino que la afiló hasta convertirla en una hoja de empatía. Aprendió que el silencio puede convertirse en poder, que las heridas pueden tener voz, que el escenario puede convertirse en un santuario en el que los invisibles por fin se sientan reconocidos. De aquella niña temblorosa surgió una mujer que convirtió el ridículo en resistencia, que transformó el ser, otra en ser inolvidable. Y fue desde esta fuerza tierna e inestable desde donde entró en su siguiente capítulo, no solo para ser vista, sino para ser escuchada. Lo que siguió no fue casualidad ni destino, sino fuego. Un ascenso ardiente de papeles intrépidos y elecciones sin concesiones de personajes tan crudos que desdibujaron la línea entre la actuación y la verdad, despertando en cada miembro del público el dolor tácito que llevaban en silencio. De niña silenciada por un tartamudeo a icono, cuya voz un día sacudiría el mundo, Nicole Kidman es la prueba de que incluso en el silencio más profundo, el destino ya está escribiendo su canción más fuerte. Mientras Nicole arrastraba un silencio que en su día la convenció de que no pertenecía al grupo, Keith llevaba heridas que ardían como el fuego, cicatrices de puños llamas, y amores olvidados que casi lo consumen entero. Y cuando la adolescencia dio paso a la ambición, la música no fue su don, sino su prueba. Un chico de Caboolture, condenado a demostrar que su guitarra era algo más que una vía de escape al dolor, sino una voz lo bastante fuerte como para ser escuchada. El ascenso de Keith Urban de niño prodigio a icono mundial del country nunca fue instantáneo ni fácil. Fue un camino brutal labrado no por el privilegio, sino por el rechazo, la resistencia y una fe tan temeraria que rayaba en la desesperación. Con solo 8 años, cuando la mayoría de los niños aún se aferraban a los juguetes, Keith se mantenía en pie bajo tenues bombillas, en escenarios desvencijados de pubs llenos de humo y polvorientos recintos feriales, con una guitarra casi más grande que su cuerpo atada a él como una armadura. El olor a cerveza rancia flotaba en el aire, el escozor del humo de los cigarrillos le quemaba los pulmones, y unos desconocidos gritaban por encima de su música como retándole a seguir tocando. Aquel no era un escenario de ensueño, era la zona cero de la supervivencia. Sus padres, que aún arrastraban las cenizas del incendio que una vez se tragó su hogar, se convirtieron en involuntarios managers de gira, llevándole de un concierto a otro, en un coche que traqueteaba como sus esperanzas. Lo único que nos quedaba era la música, reflexionaría Keith más tarde, y algunas noches incluso eso parecía que podía desvanecerse. Para él cada acorde no era una interpretación sino una plegaria, no eran aplausos sino oxígeno. Sus dedos danzaban con la precisión de un virtuoso, pero sus ojos mostraban el cansancio de un alma curtida por el dolor. En New Faces en 1983 y en Duets with Jenny Wilson, asombró al público y su guitarra dorada en Tamworth fue la prueba de que la brillantez vivía en su interior. Sin embargo, aunque los trofeos brillaban su mundo, seguía siendo pequeño. Los escenarios demasiado estrechos, las ciudades demasiado ciegas para contener el fuego en su pecho. Inspirado por la precisión de Knopfler y la gracia de Buckingham Keith, forjó un híbrido de acento country y fuego eléctrico. Para él era la libertad. Para los ejecutivos era una confusión. Demasiado rock para el country, demasiado country para el rock. Las discográficas le dieron la espalda, pero Keith convirtió el rechazo en combustible. Solo quería tocar, recordó más tarde. Necesitaba la música más que el aire. En 1990, publicó su debut con EMI, un disco que apenas susurró más allá de los círculos locales.
Para la mayoría habría sido suficiente una carrera, aplausos, seguridad. Pero Keith Urban no era la mayoría. En 1992, saltó al vacío, abandonando patria, familia y todo atisbo de seguridad por Nashville. Una decisión menos ambiciosa que desafiante, una guerra silenciosa contra todas las voces que le habían dicho que no era suficiente. No conocía a nadie. No tenía un plan B, confesó, recordando noches en habitaciones alquiladas, donde la soledad le apretaba como una segunda piel. Nashville era despiadada. Las puertas no se cerraban amablemente, se cerraban de golpe. Tocaba la guitarra de fondo, vendía canciones a otros, y vivía con el hueco escozor de los teléfonos que nunca sonaban. Su banda de ranch parecía por un momento fugaz la salvación. Pero incluso esa promesa se disolvió dejándole de nuevo solo con los fantasmas del fuego y los puños susurrándole el fracaso al oído. Quizá no esté hecho para esto, admitió más tarde, recordando noches de desesperación en las que el silencio era más fuerte que cualquier aplauso. Y sin embargo, siguió adelante, no podía parar, porque para entonces la música no era sueño, era oxígeno. Cada bar vacío, cada canción entregada a otra voz, cada humillación lo endurecieron, lo remodelaron hasta convertirlo en acero. Pasaron 7 años antes de que finalmente estallara la tormenta. En 1999, su autotitulado debut estadounidense surgió como una chispa en la oscuridad, y cuando por la gracia de Dios se disparó hasta el número 1, no fue solo un éxito en las listas, era la resurrección, la prueba de que las cicatrices podían convertirse en sinfonías, de que un chico forjado a puñetazos, fuego y silencio podía resucitar, no por casualidad ni por suerte, sino por haber sobrevivido a todas las tormentas que una vez intentaron silenciarle. La fama no llegó en silencio para Keith Urban. Irrumpió en su vida como una tormenta que se había hecho esperar. Una promesa por la que había sangrado exigía por fin ser cumplida. Después de años de anonimato y desamor en Nashville, 1999 se convirtió en la cuenta atrás. Con su debut estadounidense autotitulado y el inquietantemente honesto But for the Grace of God, no solo apareció en las listas de éxitos, sino que las reclamó con manos temblorosas y fuego en la voz. Su ascenso al número 1 no fue suerte, sino reivindicación, prueba de que las cicatrices pueden convertirse en canciones. Y a partir de ese momento, no se limitó a elevarse, sino que entró en erupción. En 2000, Somebody Like You destrozó récords y más tarde fue coronado por Billboard como el mayor éxito country de la década. El mundo por fin había alcanzado el sonido que Keith había llevado en solitario durante años. Música nacida del dolor, el rechazo y una obstinada voluntad de sobrevivir. Pero el éxito no curó las heridas. Adorado por millones de personas, Keith confesaba a menudo que se sentía más solo que nunca. Como si el rugido de 20.000 voces no pudiera ahogar el susurro de los fantasmas de la infancia que le recordaban que no era suficiente. Las noches en lujosas habitaciones de hotel se sentían más vacías que en los humeantes pubs de Queensland, donde una vez había tocado por el dinero de la cerveza. Luchó contra el síndrome del impostor en silencio, incluso cuando los Grammys brillaban en sus estanterías. Con Be Here 2004, entregó gigantes como Days Go By y Making Memories of Us, consolidando no solo su lugar en la música country, sino remodelando su propio ADN, fusionando el twang, el rock y el pop en algo crudo e incontenible. Los álbumes alcanzaron el triple platino, los estadios atronaron con las entradas agotadas y llovieron los premios.
4 Grammys, 15 ACMs, 13 CMAs. Sin embargo, tras los trofeos, Keith se miraba a veces al espejo, después de un concierto, preguntándose si el hombre que le miraba era realmente digno o simplemente sobrevivía de prestado. Algunas noches, admitió años después, sentía como si los aplausos pertenecieran a otra persona. El mundo solo vio la gloria. Keith, el de las listas de éxitos. Keith, el juez de American Idol, cuyo ingenio y empatía ganaron corazones entre 2012 y 2016, pero nunca vieron las sombras al borde de los focos, los viejos hábitos que le acechaban, la implacable presión por dejar atrás su propio pasado. Cuanto más ardían las luces, más oscuros parecían volverse los rincones de su alma. A veces, confesaba, volvía a sentirme como aquel chico de Caboolture, perdido en el ruido, aún intentando demostrar que pertenecía al grupo. A mediados de los años 90, su éxito era asombroso. Millones de discos vendidos en todo el mundo, giras que recaudaban decenas de millones, contratos de patrocinio y una línea de guitarras exclusivas que se agotó en meses, lo que elevó su fortuna a 75 millones. Y sin embargo, nada de eso acallaba su dolor. Nada de eso borró el fuego que lo forjó. Cada acorde que tocaba seguía resonando con el peso de los puños y las llamas de su juventud. Cada letra seguía arrastrando el dolor de la supervivencia. El ascenso de Keith Urban nunca fue un crescendo suave, sino picos escarpados arrancados de valles de rechazo y duda. Su historia nunca consistió en llegar a la cima. Se trataba de sobrevivir a cada tormenta que intentaba sepultarle y de cantar más fuerte cada vez que se negaba a quebrarse. Mientras Keith se labraba su lugar con canciones forjadas a base de fuego y supervivencia, Nicole estaba a punto de enfrentarse a la verdad más cruel de Hollywood, que la brillantez, por innegable que sea, puede verse enjaulada por las historias que otros deciden contar. Mucho antes de que el mundo la coronara icono, ella ya ardía en la pantalla, no con espectáculo, sino con una intensidad silenciosa que inquietaba a todo el que la miraba. En BMX Bandits era la chispa indómita de la juventud. En Dead Calm era una tormenta oculta en aguas tranquilas. Nicole nunca suplicaba que la vieran. Ella lo exigía. Cada mirada, una herida; cada pausa, una cuchilla. Su primer choque verdadero llegó con Días de Trueno, 1990, y con él, Tom Cruise. El mundo devoró su romance, pero Nicole se susurró a sí misma: no viviré a la sombra de nadie, y lo demostró. En To Die For 1995, devoró la pantalla como Susan Stone, ambición tan escalofriante que dejó atónitos a los críticos. El Globo de Oro que ganó no fue un aplauso, sino una declaración de guerra. Estaba aquí para reinar a su manera. Entonces llegó Eyes Wide Shut 1999, El laberinto de Kubrick, donde ficción y realidad se entrecruzaban hasta casi devorar su matrimonio. Para el 2001, Nicole ya no necesitaba demostrar su valía. En Moulin Rouge se desangraba en el escenario como Satín, cantando entre sollozos y tosiendo sangre entre toma y toma. Ese papel desgarró algo en mí, confesó años después. La nominación al Oscar que siguió no fue un reconocimiento, sino la prueba de que había entregado pedazos de su alma. Pero fue Las Horas 2000, lo que coronó su legado. Bajo el ceño fruncido y los ojos desesperados de Virginia Woolf, Nicole desapareció tan completamente que ni ella misma se reconoció. La noche que ganó el Oscar, el silencio en el teatro era sagrado. El público se dio cuenta de que no había visto actuar sino a una mujer que se desenvolvía ante ellos.
A partir de ahí dejó de perseguir la seguridad. Equilibró el tormento con la gracia. Y en Rabbit Hole 2010, como madre en duelo, abrió heridas que el público no sabía que llevaba dentro. Viví ese dolor mucho después de que las cámaras se fueran, admitió. Le valió otra nominación al Oscar, pero lo más importante es que reveló hasta qué punto sus cicatrices personales se mezclaban con su arte. Y justo cuando muchas estrellas se habrían desvanecido en el legado Nicole, volvió a prender fuego. En Big Little Lies 2017-2019, desnudó los terrores ocultos de la violencia doméstica, dejando los platós en silencio después de cada escena. Siguieron los premios un Emmy, un Globo de Oro, pero lo que más importaba era el salvavidas que ofrecía a las mujeres que susurraban esa también es mi historia. Luego vino Ser los Ricardos 2021, donde se desvaneció en Lucille Ball, con una brillantez tan inquietante que le valió una quinta nominación al Oscar. En Expatriados 2024, no solo era el rostro del dolor y la resiliencia, sino su arquitecta dando forma a la serie como actriz y productora. Nicole Kidman no solo se ha labrado una carrera, sino que ha sobrevivido a ella. Bajo los vestidos de gala y las ovaciones se escondían noches de silencio, matrimonios rotos, hijos que se le escapaban de los brazos y un corazón que sangraba más a menudo de lo que sanaba. Cada papel no era una huida, sino una confesión. Cada interpretación no era oficio, sino cicatriz. Hoy Nicole no es una mujer que interpreta papeles, sino una superviviente que ha esculpido su dolor en el propio cine. Ya no es solo una estrella, es la historia grabada a fuego, silencio y sangre. Mucho antes de que Nicole Kidman entrara en su vida, antes de que los Grammy brillaran en su estantería, o de que los estadios atronaran con su nombre, Keith Urban ya había puesto su corazón, su esperanza y su futuro en manos de otra mujer, y había visto cómo todo se derrumbaba bajo los mismos demonios que casi lo destruyen a él. Se llamaba Laura Ziegler. No era solo su compañera, era su brújula, su ancla, la prometida que creía en él, cuando él apenas podía creer en sí mismo. Durante casi una década, cargó con su quebranto como si fuera el suyo propio, manteniendo unido un amor que empezó con risas y sueños tiernos, pero acabó en un silencio tan aplastante que podría astillar los huesos más fuertes. Lo que deberían haber sido votos pronunciados bajo las flores se convirtió en un requiem susurrado en la oscuridad. Se conocieron a finales de los 1980, cuando Keith no era más que un muchacho en sus primeros 20s tocando en pubs semivacíos de Queensland, con las cuerdas de la guitarra sonando a través del humo y el aire empapado de cerveza. Laura vio lo que otros ignoraban, no solo a un músico que arañaba el reconocimiento, sino a un Katia, pan que ardía por dentro como si cada nota fuera una plegaria desesperada por sobrevivir. Juntos construyeron un frágil santuario, un estrecho apartamento con olor a pasta barata y cera de vela, risas que se derramaban por la noche, promesas susurradas sobre hijos y una casita alejada del caos. Y cuando en 1992, Keith abandonó todo rastro de seguridad para apostarlo todo por Nashville, Laura lo llevó en espíritu a través de los océanos, atada a la creencia de que su amor podía resistir el hambre, el rechazo y las noches en las que el teléfono permanecía en silencio, hasta el amanecer. A mediados de 1990, ella llevaba su anillo no como adorno, sino como alianza. A través del fracaso, a través de los portazos, a través del abismo de la incertidumbre, ella permanecería.
O eso creían. Pero los sueños pesan, y los demonios aún más. Nashville era más cruel de lo que imaginaban. Las puertas no se cerraban sin más. Se cerraban de golpe una tras otra, hasta que el silencio rugía más fuerte que cualquier aplauso. Y en ese vacío, Keith buscó una vía de escape. El alcohol y la cocaína le ofrecieron un consuelo que corroía. Laura esperó, su paciencia se convirtió en pena. Sirvió cenas que se enfriaron, escribió cartas rogándole que volviera sobrio a casa, se sentó junto al teléfono mientras permanecía mudo durante noches interminables. Años más tarde, Keith admitió que estaba perdido y que casi lo perdí todo. Lo que dejó sin decir es que todo se refería primero a Laura. Una vez le confió a una amiga que amar a Keith era como amar a dos hombres, al tierno soñador que me abrazaba y al alma atormentada que se desvanecía en una botella. Sus risas se convirtieron en silencio del tipo que grita más fuerte que las discusiones, más pesado que los portazos. El hombre con el que estaba destinada a casarse no la dejaba por otra mujer, sino por una oscuridad de la que nunca podría sacarlo. El final no explotó. Una noche Laura lo encontró desplomado en la sombra con la guitarra abandonada en un rincón y los ojos hundidos. El anillo de compromiso que llevaba en el dedo captó un débil destello de luz temblando al mover la mano. Con las lágrimas dibujando líneas en sus mejillas, se la quitó, la colocó suavemente sobre la mesa y susurró las palabras que durante años había luchado por no decir: «Ya no puedo hacer esto». No hubo gritos ni portazos, solo el eco hueco de la ruptura para siempre. Para Keith fue otro fuego consumiendo su vida, pero esta vez ya no había nada que salvar. Años después su voz se quebró con un dolor silencioso. Ella me amaba cuando yo ni siquiera me amaba a mí mismo. Pero el amor no puede salvarte si no quieres ser salvado. Y Laura con la misma pena admitió: una vez no dejé de amarlo. Dejé de creer que podía salvarlo. Esas palabras siguieron siendo el epitafio de su amor, no la traición, sino la tragedia. Casi 10 años de su juventud los pasó esperando una boda que nunca llegó por un hombre que aún no podía elegir la vida sobre la destrucción. Alejarse no borró su amor, y en su ausencia Keith se quedó con un silencio tan brutal que le obligó a enfrentarse a sus demonios, a iniciar la larga e inestable escalada hacia la redención. Porque a veces el amor no falla por falta de fuerza, fracasa porque ninguna devoción, por feroz que sea, puede luchar una guerra que un alma debe elegir librar sola. Y en el silencio que Laura dejó atrás, el destino ya estaba preparando el terreno para la mujer que un día estaría junto a Keith Urban en el fuego. No para abandonarlo allí, sino para caminar con él, a través de él. Nicole Kidman. Mientras Keith perdía a la mujer que había cargado con su quebranto durante casi una década, Nicole se adentraba en lo que creía que sería su amor para siempre. Un amor tan deslumbrante que la cegaba ante las sombras que ya se acumulaban bajo él. Cuando las luces se atenuaron y cayeron las cortinas, lo que quedó no fue la luminosa querida de Hollywood, sino una joven descalza entre las ruinas de un amor que pensó que duraría para siempre. Nicole Kidman, querida, celebrada, admirada, había atravesado el fuego y nadie la vio arder. En apenas 23, en el rodaje de Días de Trueno, 1990, conoció a Tom Cruise. Para ella fue un relámpago repentino, abrasador, innegable. Él no era solo un coprotagonista, era el eje en torno al cual empezó a girar todo su mundo. Ella lo llamaba su amor relámpago, el hombre con el que creía que envejecería. Juntos se convirtieron en la ilusión dorada de Hollywood.
Manos entrelazadas sobre alfombras rojas, sonrisas brillantes como máscaras de porcelana realeza en un reino de cámaras. Pero incluso los cuentos de hadas más deslumbrantes guardan sus capítulos más oscuros ocultos a plena vista. Detrás de esos flashes cegadores, Nicole sufrió desgarros tan íntimos que el mundo nunca la vio quebrarse. Los abortos espontáneos la hundieron y la dejaron mirando el silencio de una cuna vacía, susurrando plegarias a un Dios que no respondía. A partir de ese dolor, buscó la salvación en la maternidad. Con Tom adoptó a Isabella en 1992, y luego a Connor en 1995, niños, que se convirtieron en sus salvavidas. En los platós de rodaje les daba de comer con cuchara entre toma y toma. En los tráilers les leía cuentos para dormir con la silenciosa devoción de una madre, intentando mantener unida a una familia con promesas susurradas. «Podría renunciar a todo con tal de que mis hijos fueran felices», confesó una vez. Pero al darlo todo se estaba entregando poco a poco a sí misma. Sus decisiones dejaron de ser suyas. La mujer que podía mandar en un plató se encontró encogida en su propia casa. Años después admitió la verdad no dicha. Sentí que ya no existía en esa relación. Lo amaba, pero olvidé quién era. El final no llegó con un trueno, sino con un susurro lo suficientemente agudo como para herir. En 2001, Nicole volvió a casa para encontrar su vida borrada con un solo acto. Tom había solicitado el divorcio. Sin advertencia, sin alegato final, solo ausencia. Sabía que las cosas no eran lo mismo, recordó más tarde, con la voz temblorosa. Pero nunca pensé que sería él quien se marcharía. De la noche a la mañana, su matrimonio, su familia, su futuro, todo lo que había construido, se disolvieron como el vapor. La prensa sensacionalista lo calificó de separación de famosos. Pero para Nicole fue nada menos que el apocalipsis. Sola en el eco de su hogar se hizo preguntas que nunca tendrían respuesta. ¿No fui suficiente? ¿Alguna vez me quiso? ¿Qué hice mal? Y entonces llegó la herida más cruel. No perder a Tom, sino perder a los hijos por los que había luchado tan ferozmente. Isabella y Connor, los mismos latidos que la habían llevado a través de abortos involuntarios y desesperación, eligieron quedarse con su padre y siguieron un camino que ella no podía compartir. Sin portazos, sin discusiones finales, solo silencio. Las llamadas se hicieron escasas, las visitas se desvanecieron. Una vez dijo con dulzura: eligieron vivir con su padre. Esa fue su decisión. Lo respeto. Pero detrás de esa compostura había una tormenta que ninguna cámara podía captar. La angustia de una madre cuyo amor ya no tenía a dónde ir. Sin embargo, incluso en las cenizas, Nicole no se derrumbó. Aguantó con el tipo de gracia que solo puede nacer de la devastación. Volcó su dolor en su oficio. En las horas 2002 de coma, justo un año después de su divorcio, se desvaneció en Virginia Woolf tan completamente que más tarde susurró: ya no veía a Nicole, veía a una mujer deshaciéndose. El Oscar que ganó fue algo más que un reconocimiento. Era la resurrección, la prueba de que incluso despojada del matrimonio, de la maternidad, de la identidad, aún podía mantenerse en pie. Luminosa, desafiante, viva. El matrimonio de Nicole Kidman con Tom Cruise no se recuerda como un escándalo, sino como una tragedia. Una historia de amor que una vez pareció eterna, se rompió en el silencio. El abrazo de una madre fracturado por la distancia. Una mujer borrada en su propia casa que arañó el camino de vuelta a sí misma. Pero dentro de ese silencio, encontró un fuego que nadie podía apagar. Tal vez la verdad más cruel sobre el amor sea esta. Puede coronarte, puede borrarte, puede dejarte chamuscado y hueco, pero solo tú
Decides si esas cenizas te entierran o te encienden. Nicole Kidman eligió encenderse, y al hacerlo pasó de ser la niña mimada de Hollywood a algo mucho más grande. Una superviviente que convirtió cada cicatriz en luz y cada silencio en una historia que nunca se desvanecerá. Mientras Keith Urban perdía a la mujer que había cargado con su quebranto durante casi una década, Nicole Kidman se adentraba en lo que creía que sería su para siempre. Un matrimonio tan deslumbrante que la cegó ante las sombras que había bajo él. Dos almas que se movían en direcciones opuestas, una desentrañándose en silencio, la otra aferrándose a un cuento de hadas sin saber que el destino ya se preparaba para entrelazar sus cicatrices. Por 2005, ambos habían caminado por sus ruinas privadas. Keith, marcado por la adicción y la soledad, se subía a escenarios que rugían con miles de personas, pero se sentía totalmente invisible. Nicole, hundida por el divorcio y el distanciamiento de los hijos, en los que una vez había volcado su alma, ocultó su dolor tras el brillo de las alfombras rojas. Ninguna de las dos estaba entera. Ninguna estaba preparada. Y sin embargo, cuando se conocieron aquel enero en una gala de Hollywood, algo tácito pasó entre ellos. No un relámpago ni un espectáculo, sino un silencioso reconocimiento. Aquí había otro superviviente. Keith admitiría más tarde que tardó 4 meses en llamarla paralizado por el asombro y las dudas. Pero cuando por fin lo hizo, su vínculo creció en silencio y profundidad lejos de los titulares. Nicole no se enamoró de la música ni de la fama. Ella vio al hombre herido que aún intentaba curarse. Y Keith por primera vez se dejó ver. Un año después, el 25 de junio 2006, estaban de pie en una iglesia de Sydney, a la luz de las velas. Para el mundo era un cuento de hadas. Para Keith era la salvación. Más tarde diría, empecé a vivir de verdad cuando me casé con ella. Sin embargo, los votos se pusieron a prueba casi de inmediato. Apenas 4 meses después de su boda, Keith recayó hundiéndose en la misma oscuridad que había jurado dejar atrás. Nicole podría haber salido libre. En lugar de eso, organizó una intervención reuniendo a amigos médicos y su propio valor inquebrantable. Le miró no con condena, sino con amor que se negaba a abandonarle. Y para Keith, aquella noche se convirtió en la línea divisoria entre la destrucción y la redención. Entró en rehabilitación no solo por sí mismo, sino por la mujer que había elegido luchar con él, no contra él. La recuperación trajo claridad, y la claridad trajo una nueva vida. En 2008, Nicole dio a luz a su primera hija, Sunday Rose. Para una mujer que había sufrido abortos espontáneos y el dolor de las cunas vacías sostener a su recién nacido, era poco menos que un milagro. Sin embargo, incluso los milagros llegan con el miedo. Nicole sollozaba por la noche cuando su cuerpo no podía producir leche aterrorizada, porque ya le estaba fallando a su hijo. Pero Keith estaba allí susurrándole que el amor, y no la perfección, era lo que la convertía en madre. En 2010, por gestación subrogada, llegó Faith Margaret, su milagro de otra mujer. Nicole, que había conocido la agonía de la infertilidad, pronunció palabras que se convirtieron en su silencioso evangelio. Tanto si han nacido de ti, como si son adoptados o llevados por otra persona, son tus hijos. Los quieres con todo tu corazón. En esa verdad su hogar se llena de risas que antes parecían imposibles. Durante casi 2 décadas construyeron una vida juntos ladrillo a ladrillo, compaginando carreras fulgurantes con ritmos frágiles y domésticos. Keith escribía canciones en la cocina, mientras Nicole leía guiones junto al fuego. Paseaban por su casa de Nashville, cogidos de la mano eligiendo la sencillez en lugar del espectáculo.
Cuando los incendios forestales arrasaron Australia en 2020, llegar al límite de su propiedad, Nicole lloró no solo por el miedo a perder la casa, sino por el terror a que incluso la felicidad reconstruida pudiera desvanecerse de la noche a la mañana. Sin embargo, esta vez no estaba sola entre el humo. Keith la cogió de la mano. Lloraron juntos cuando su padre murió en 2014, y de nuevo en 2023, cuando le siguió su madre dejándola con un vacío que ningún premio podría llenar jamás. Keith, que una vez se había perdido en arenas llenas de extraños, ahora encontraba su propósito en ser su ancla. Y Nicole, que una vez se había borrado dentro de un matrimonio, ahora sabía lo que significaba ser vista plenamente. Keith solía decir que los Grammy y las listas de éxitos no significaban nada, comparados con las mañanas haciendo tortitas a sus hijas, o los largos paseos por el campo con Nicole. Nicole, por su parte, confesó una vez: «Me casé con el hombre en el que creía, no con el que veían los demás». Juntos capearon tormentas de recaídas, dolor e implacable escrutinio público. Pero a pesar de todo, se eligieron una y otra vez. Durante 19 años parecieron inquebrantables, y sin embargo hasta los lazos más fuertes pueden deshilacharse. Lo que empezó como susurros en 2024 pronto se convirtió en un eco que el mundo ya no podía ignorar. Keith Urban se había mudado silenciosamente de la casa de Nashville que una vez construyeron con risas y canciones de cuna. Esa casa donde las teclas del piano una vez tropezaron bajo los dedos diminutos, donde el olor de los panqueques llenaba las mañanas de domingo, donde los pies de los niños una vez patinaron sobre suelos de madera, ahora estaba en un silencio doloroso. Los vecinos hablaban de luces que una vez brillaron más allá de la medianoche, ahora apagadas antes del anochecer. Los amigos susurraban que Nicole llegaba sola a los estrenos con una sonrisa pulida, pero con los ojos llenos de algo no dicho. Otros veían a Keith deambulando por las calles de Nashville con los hombros encorvados, como si llevara tras de sí un peso que nadie más podía ver. Lo que el mundo creía inquebrantable, el matrimonio de 19 años de Keith y Nicole, tembló de repente como el cristal en una tormenta. Ni escándalo, ni traición, ni erupción sensacionalista, solo la lenta asfixia de dos personas que lo habían volcado todo el uno en el otro, solo para despertar una mañana y descubrir que incluso el amor puede quedarse sin aliento. Para los fans, la noticia no era entretenimiento, era dolor. Durante casi 2 décadas, Keith y Nicole habían sido la prueba de que los cuentos de hadas podían surgir de las ruinas, de que un hombre roto y una mujer herida podían coserse a sí mismos en un milagro de música, cine y familia. Ahora la pareja, que una vez inspiró a millones a creer en las segundas oportunidades, estaba dividida. Las redes sociales se encendieron como la pólvora. Si Keith y Nicole no pudieron lograrlo, escribieron los desconocidos: ¿qué esperanza hay para el resto de nosotros? No era solo el final de un matrimonio. Era el colapso de una historia de la que el mundo había tomado prestada su fuerza, una historia que llevaba la esperanza en las venas y que ahora se desangraba en silencio. Y entonces, en 2025, los susurros se endurecieron hasta convertirse en verdad. Nicole Kidman solicitó discretamente el divorcio en Tennessee el 30 de septiembre de 2025, alegando diferencias irreconciliables. Lo que había comenzado con votos a la luz de las velas se redujo al estéril lenguaje de los acuerdos de custodia y el reparto de bienes. Los documentos legales ordinarios en tinta extraordinarios, en consecuencia, sugerían que sus hijas Sunday Rose y Faith Margaret vivirían principalmente con Nicole
mientras que a Keith se le concederían días de visita tallados en un horario que ninguna melodía podría suavizar. Se hablaba sin confirmar, pero sin cesar, de propiedades valoradas en más de $250 millones, mansiones en Nashville, retiros en Sydney y áticos en Nueva York, que ahora no se medían en recuerdos, sino en valor de mercado. Los analistas murmuraban de cláusulas prenupciales y acuerdos de custodia, pero detrás de las finanzas se escondía un coste que ningún libro de contabilidad podía contener. Porque la verdadera pérdida no era la propiedad, era la presencia. Imagínese a Keith sentado solo en un apartamento amueblado mirando una foto de familia, con el brazo de Nicole, rodeándole sus hijas radiantes a la luz del verano, dándose cuenta de que ningún Grammy, ningún estadio, ningún estruendo de aplausos podría rescatar el único escenario que más le importaba, su propio hogar. Imagínese a Nicole esperando en el silencioso pasillo mientras sus hijas adolescentes cerraban las puertas de sus dormitorios, ofreciéndoles una sonrisa firme y unas buenas noches que enmascaraban la tormenta que había dentro de ella. Y cuando la casa finalmente se quedó en silencio, se rompió no porque no las quisiera lo suficiente, sino porque sabía que ya no podía darles el hogar intacto que una vez les había prometido. No eran traiciones de amor, eran traiciones de las circunstancias, de la fragilidad de heridas que ni siquiera la devoción podía cerrar. Durante 19 años se habían elegido el uno al otro contra toda tormenta. Keith, el chico que una vez se ahogó en la adicción, encontró el renacimiento en la fe de Nicole. Nicole, la mujer que una vez se borró en otro matrimonio, encontró en Keith un lugar donde existir plenamente. Juntos tejieron la supervivencia en amor, la pena en risa, el silencio en canción. Y sin embargo el tiempo se mostró implacable. Los fantasmas volvieron, los demonios de él en las sombras, el dolor de ella por los hijos separados y los padres enterrados, y el peso implacable de las carreras vividas bajo una mirada que ninguna familia podría soportar para siempre. Ni siquiera el amor más feroz pudo acallar los ecos, y así su historia no termina en escándalo sino en silencio. Un silencio lo bastante pesado como para romper huesos, pero lo bastante tierno como para recordarnos que el amor, incluso cuando no puede durar para siempre, aún puede salvarnos durante un tiempo. Es un silencio que ahora atormenta no solo los pasillos de su hogar vacío, sino también los corazones de millones de personas que una vez creyeron en ellos. Quizá el legado más verdadero de Keith Urban y Nicole Kidman no sea que aguantaron hasta el final, sino que durante 19 años transformaron el fuego en música, el dolor en poesía y el quebranto en una familia imperfecta, luminosa, inolvidable. Su matrimonio ha terminado, pero el amor que construyeron, las tormentas a las que sobrevivieron los hijos, que criaron las vidas que tocaron, eso perdura. Y tal vez la imagen más inquietante que dejaron atrás no sean sus sonrisas de alfombra roja, sino los detalles silenciosos que ninguna cámara captó. Un anillo de boda descansando sobre la mesa de la cocina, un retrato familiar boca abajo, un piano en un rincón acumulando polvo. La prueba de que incluso las más grandes historias de amor pueden hacerse añicos. Al final, lo que queda no es un veredicto, ni un contrato, ni siquiera los fragmentos brillantes de las alfombras rojas, sino un ajuste de cuentas. Durante 19 años, Keith Urban y Nicole Kidman no solo compartieron un matrimonio, construyeron un imperio a base de amor, resistencia y supervivencia. Y ahora que ese imperio se ha fracturado, la cuestión no es quién es dueño de qué, sino qué sobrevive cuando incluso la devoción más feroz se queda sin aliento.
Juntos amasaron una fortuna tan extraordinaria como su fama. Nicole, considerada durante mucho tiempo como una de las fuerzas más formidables del cine, posee un patrimonio neto estimado en más de 250 millones, obtenido a lo largo de décadas de papeles premiados por la Academia, proyectos de producción bajo Blossom Films y patrocinios de marcas de lujo. Keith, el chico que una vez tocó en los Smoky Pubs, para sobrevivir, se labró una fortuna cercana a los 75 millones, forjada a base de álbumes de éxito, giras mundiales que se agotaron en minutos y un catálogo de canciones que aún resuenan en los estadios. Juntos su patrimonio superaba los 325 millones, un imperio no solo de dinero, sino de recuerdos. Su cartera inmobiliaria era tan extensa como su historia. En Nashville, una granja donde Keith escribía canciones al amanecer mientras Nicole preparaba el desayuno a sus hijas. En Sydney, un ático junto al puerto donde una vez soñaron que sus hijos crecerían cerca del mar. En Nueva York, un dúplex en Manhattan con vistas a Central Park, su refugio del ruido de Hollywood. En Bunya Hill, Australia, una finca de 100 acres valorada en millones donde buscaban el silencio lejos de las cámaras. En conjunto se dice que sus propiedades valen más de 50 millones cada una de ellas, un capítulo de su vida en común. Si a eso añadimos garajes llenos de coches de lujo, Bentleys, Range Rovers y la inestimable colección de guitarras antiguas de Keith, la magnitud de lo que compartieron se hace evidente. Pero ahora, cuando el polvo de los tribunales y los contratos se asienta, una verdad sigue siendo dolorosamente clara. Ninguna fortuna, ninguna mansión, ningún coche, ningún premio puede reparar la fractura de los corazones que dejaron atrás. Ni las de Keith, ni las de Nicole, ni siquiera las de las hijas, que nunca pidieron nada de esto. El imperio que construyeron, medido en millones e hitos, no puede calmar el dolor de una familia reconfigurada por el silencio. Una casa que vale millones puede mantenerse en pie, pero dentro un piano acumula polvo. Un anillo de boda descansa olvidado sobre una mesa de cocina y un retrato familiar yace boca abajo como si ni siquiera las paredes soportaran recordar. Tal vez lo único que se les pueda desear ahora sea dulzura, que juntos o separados encuentren la paz, que las heridas de hoy se conviertan algún día en recuerdo y que el amor, sea cual sea la forma en que sobreviva, siga guiándoles hacia adelante. Porque aunque nunca vuelvan a recorrer el mismo camino, el mundo siempre esperará que lleven la felicidad en el corazón y que sus hijas crezcan sabiendo que fueron amadas ferozmente en cada palabra pronunciada, en cada sacrificio realizado, en cada oración silenciosa, susurrada a lo largo de esos 19 años. Y ahora su historia no descansa en los titulares, sino en nosotros, el público, que una vez creyó en ellos, que sacó fuerzas de su supervivencia, que tomó prestado valor de la forma en que convirtieron el fuego en familia. Tal vez este final no sea la pérdida de la esperanza, sino un recordatorio de que el amor, incluso cuando cambia de forma, sigue llevando la luz hacia adelante. Que les guardemos un espacio con compasión, compartamos nuestros pensamientos con amabilidad y enviemos oraciones silenciosas, para que tanto si sus caminos siguen separados, como si algún día vuelven a cruzarse, Keith y Nicole encuentren siempre la curación, la paz y momentos de alegría. Porque 19 años de amor no se desvanecen. Nos recuerdan que incluso cuando se rompe el amor, puede seguir brillando lo suficiente como para iluminar el mundo.